Es un gusto encontrarnos nuevamente por este medio. En esta ocasión vamos a conocer acerca del microprocesador. Para entrar en contexto voy a hablar un poco acerca de la unidad de procesamiento central. Este es en donde se manipulan los datos en una microcomputadora. El CPU está completo en su contenido en un chip, digamos, muy pequeño, ¿no? Como microprocesador. Este tiene por lo menos dos partes básicas, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Es entonces que podemos definir al microprocesador como el dispositivo núcleo de la madre y consecuentemente de toda la computadora. Este chip es de última instancia y depende de la potencia y generación del sistema. Bien, como vemos en pantalla, vamos a hablar también de su arquitectura de estos microprocesadores. Pueden ser prestados en diferentes formatos, ¿no? Como podemos ver. Y si bien es cierto, tienen diferencias y se agudizan en encapsulados y en las conexiones a las placas. Estos muestran una tecnología con conexión distinta o se varía entre sí, entre dos estándares muy extendidos, como observamos al slot o al socket. El slot es aquel zócalo que recibe el proceso como si fuera una tarjeta más del PC. Algunas de las ventajas de este sistema es que el calentamiento es menos acusado, dado a que puede encontrarse, no puede encontrarse procesado en contacto directo con la placa, no, y no le permite así el calor. En cambio, el socket, este estándar es muy utilizada, ¿no? Por los procesadores de última generación, como por ejemplo tenemos al Pentium cuarto o los últimos modelos de la ADM, estos sí utilizan esta arquitectura, ¿no? Sí. Básicamente el AMD se compone como un componente electrónico llamado transistor. Dicho componente fue inventado en los años 50 o 60, revolucionando así en el mercado, reduciendo también considerable su tamaño. Entonces, vamos a tomar un ejemplo para poder hablar las ventajas del AMD. Pero antes, las empresas de Intel y AMD fabrican la mayor parte de los microprocesadores en el mercado. Como vemos en pantalla, tomaremos al microprocesador AMD Athlon 64 y 64FX. Estas dos variantes del Athlon 64, el Athlon 64 y 64FX, el FX es similar al Opteron y es más potente que el Apteron 64, ¿no? Porque el Apteron 64 es más normal. Pero ambos pueden ejecutar el código como el 16 bits, 32 bits o el propio ensamblador de 64 bits de AMD. Bien, antes de continuar, vamos a identificar un ejemplo más de mm, de la familia, cómo es que podemos identificar de qué tipo de familia es el AMD, la generación, como vemos ahí, que es el tipo de generación 2, el núcleo, que vendría a ser 90, y la serie del rendimiento. En cuanto a la serie de rendimiento, en este caso, termina en X al final. Esto indica que es de alto rendimiento. En ser de WX significa que están más orientados al workstation, ¿no? Bien.
Además, podemos continuar. Ahora sí. Como podemos observar en esta diapositiva, voy a hablar acerca de unos procesadores de AMD. En esta vez encontraremos acerca de la arquitectura AMD Zen, como podemos ver en la imagen, ¿no? Este procesador ha llegado en el 2017 y son más conocidos por parte de AMD en el mercado. Obtienen su nombre de la arquitectura Zen. Es de tamaño fabricado de 14 nanómetros, 8 núcleos más potentes que los bootloaders, ¿no? Y haciendo referencia, sí, a una filosofía budista que busca la libertad. Es por ello que también busca posicionarse en el mercado. También vemos al AMD serie Ryzen. Este nombre Ryzen es o hace referencia a resucitado. Básicamente, esta tecnología incluye a SenseMI, que optimiza la energía. Además, controla su temperatura, optimiza el trabajo y la administración de la memoria caché. Vemos también que se encuentran diferentes gamas. Vemos AMD Ryzen 3. Esta es de gama baja, pero es ideal para ejecutar ocasiones como acciones simples o cotidianas, ¿no? Como programas básicos, por ejemplo. También vemos al Ryzen 5. Esta gama sí es media. Adicionalmente, hace las labores de 3, pero el Ryzen 5 es ideal para programas de diseño o ediciones, ¿no? Además del streaming o transmisiones en vivo. También observamos al Ryzen 7. Esta es de gama alta de procesadores. Se destacan por ser ideales por los programas completos, videojuegos de alto rendimiento, además caracterizándose por la larga duración de la batería. AMD Ryzen 9. Esta es de gama súper alta por su alto rendimiento. Se destaca por ser ideales por el trabajo gráfico en 3D, ediciones de video y videojuegos muy altos en su rendimiento, ¿sí? Además, AMD Raven Rate o APU incluyen normalmente el nombre porque usa una tarjeta gráfica Radeon Vega. Y también vemos ahí, que lo estoy tapando, pero es el IDM Ryzen Beaver. Este procesador es más rápido para la PC de escritorio y busca un amplio rendimiento también. Bien, en contexto, las AMDs, hablando históricamente, no, la compañía fue creada en 1969 por Jerry Sainz y Edwin Turnate. En sus inicios, estos solamente eran sus proveedores de microchips, ¿no? Los fundadores de AMD habían sido por parte de Fisher Semiconductor y se sacan su primer producto en 1970. Es así que luego, más adelante, el AMD empieza a competir en el mercado cuando el IBM genera un contrato para que Intel, que es otro microprocesador de otra marca, ¿no? Ellos produzcan o iban a producir en su momento un IBM 8086 y 8088. La arquitectura de dichos procesadores es propiedad de Intel. Sin embargo, al tener a disposición la arquitectura para los procesadores,
AMD se aventuró a ofrecer procesadores que harían competencia con Intel, ¿no? Es entonces que sí se considera hoy en día a Intel como competencia directa del AMD, pero estos sí suelen ser mucho más caros. Tienen mejores o iguales o similares en sus características, pero también son muy eficientes. Muy bien. Es entonces, conociendo todo lo que hemos hablado, podemos decir, en conclusión, que los procesadores AMD son eficientes y con cada generación que vamos avanzando, va a haber más creaciones siendo así más potentes, ¿no? Y es necesario que nosotros conozcamos esto para poder colocarle a nuestro equipo un procesador de alto rendimiento, dependiendo al uso que nosotros le demos, ¿no? De manera que podamos realizar nuestro trabajo más eficiente y podamos obtener mejores resultados. Pero todos los AMDs sí son en la actualidad un son muy buenos y si bien es cierto, también estos tipos de chips son utilizados para PCs de escritorio, laptops o estaciones o cualquier estaciones de trabajo, ¿no? Tengamos también en cuenta las generaciones de cada microprocesador. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.